Hola y bienvenidos a los niños y niñas de tercer grado. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Bien, entonces, como siempre, a trabajar con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Bien, mis queridos niños y niñas, entonces el día de hoy, 29 de septiembre, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, cuyo tema será Así descubrí cómo ocurren el día y la noche. Recordemos que estamos todavía aún en la semana de reflexión. Vamos a conocer cuál es nuestro propósito. Hoy realizarás una autoevaluación. Esto te permitirá revisar tus trabajos y comprobar si estás aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué acciones vas a realizar el día de hoy? Hoy vas a reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. Otra acción va a ser plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Comenzamos entonces, mis queridos niños y niñas. Tenemos acá al niño Daniel. Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que deba hacer? Bien, entonces acá vamos a ayudar nosotros a Daniel, ¿no? Recuerda cuando trabajamos, ¿no?, sobre lo que es la rotación del día y la noche. ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Recuerda que todo esto en estos momentos vamos a tomar el ejemplo del estudiante de tercer grado usando modelo elaborado para explicar el ciclo del día y la noche. Daniel dice: creo que revisaré mis hojas de registro de la actividad del día 4 de la semana 22 para recordar qué aprendí, cómo aprendí y qué puedo hacer para explicar mis aprendizajes a mis familiares. Acompañemos a Daniel entonces, ¿no? Vamos a acompañar a Daniel. Dice: Daniel buscó en su portafolio las hojas de registro de la actividad ¿por qué ocurren el día y la noche?, a fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió. Lee con atención. Primero, recordó la meta propuesta en la actividad. Entonces, si revisamos la estrategia web de Aprende en Casa, en el día 4, semana 22, la meta fue explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, también igual, Daniel anotó en su cuaderno, ¿no?, colocó semana 22, día 4, actividad. ¿Cuál era la actividad? ¿No? ¿Por qué ocurre en el día y la noche? ¿Cuál era su meta? Explicar que el ciclo del día y de la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Él entonces, al revisar su cuaderno, encontró esto. Muy bien. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder una pregunta de investigación y luego comprobar si era verdadera o no, de acuerdo con información proveniente de fuentes científicas.
Recuerda que también ese día 4, semana 22, en el área de ciencia y tecnología, siempre teníamos una pregunta de investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, ese día nuestra pregunta de investigación fue la letra B. Fue una sola pregunta. ¿Por qué se producen el día y la noche? ¿No? Esa fue la pregunta de investigación. ¿Listo? 2. ¿Qué hizo en el paso 2? Daniel pensó en qué criterios debía considerar para saber si logró o no la meta. Y estos fueron sus criterios. Explicar sobre la base de una experiencia. ¿Por qué se producen el día y la noche? Para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Otro, explicar el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Entonces, Daniel, para revisar si logró la meta, elaboró un cuadro como el siguiente, con la ayuda de un familiar, ¿no? Para lograr la meta, se puso él 3 alternativas. Lo logré, estoy en camino o aún necesito apoyo. Entonces vamos a observar aquí que él colocó, ¿no? Expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre en el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Y él se colocó, lo logré, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces seguimos, él está en estos momentos revisando todo, ¿no? Ahora, paso 3. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances en sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia, y lo hizo así. Pregunta investigable, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué se producen el día y la noche? ¿Te acuerdas que habían preguntas complementarias, no? Y las preguntas complementarias fueron ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? La segunda pregunta, ¿qué relación hay entre el Sol y la Tierra? Y la tercera pregunta, ¿qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Entonces, ante esta pregunta científica y más sus preguntas complementarias, él escribe 2 posibles respuestas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos nuestro cuadro? Un cuadro de hipótesis, ¿te acuerdas, no? Entonces, en el cuadro de hipótesis, ahí ustedes colocaban sus posibles respuestas. Lo que ustedes creían, lo que ustedes piensan, ¿no? Y en este caso, Daniel colocó así, de esta manera. 1. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el sol no la alumbra, es de noche. Y cuando el sol sí la alumbra, es de día. Y segundo, otra respuesta, también la Tierra flota y se mueve. Y el sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Esas fueron sus posibles respuestas en el caso de Daniel. Ahora responde. Vamos a responder, dice. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Ya sabes, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta de investigación? Muy bien. ¿Por qué se producen el día y la noche? ¿Qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? Fueron 3. Fueron tus preguntas complementarias, ¿no? Fue ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Y cómo? Otro, ¿qué relación hay entre el Sol y la Tierra? Y tercero, ¿qué causa el día y la noche y cómo lo podemos demostrar? Otra pregunta. ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál de las dos? Porque acá él ha hecho 2 respuestas. Entonces tú vas a anotar bien
¿Cuál de las dos respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor, no? Bien, ¿será la primera o será la segunda? A ver, porque la segunda me dice también la Tierra flota. ¿Creerás eso? ¿Estará bien esa respuesta? Bien, entonces tú te vas a identificar bien cuál de las dos preguntas es la que te parece mejor. ¿Listo? Y vas a anotar tu por qué. Ahora, recuerda, las respuestas iniciales, mira, las respuestas iniciales, lo que siempre te decía, ¿no? Se basan en nuestras ideas y experiencias, ¿listo? O sea, la idea que tú tienes, ¿no? O de acuerdo a la experiencia que hayas pasado, eso es tu posibles respuestas, ¿no? O sea, o le llamamos las respuestas iniciales, porque todavía no has investigado, no has leído, solamente es de acuerdo a la idea que tú tienes o a la experiencia que has tenido. Durante el proceso de investigación, ¿ves? Mira acá, dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas cuando hacíamos nuestra confrontación de hipótesis en el lado derecho, ¿no? Entonces ahí ya mejorabas tu respuesta después de lo que ya habías investigado, ¿no? Muy bien. Ahora dice, observa las imágenes de los modelos A y B de la experiencia. ¿Cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que se representa en los modelos? Tenemos el modelo A, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando también realizaste esta experiencia, ¿no? Con un familiar de tu casa. ¿Te acuerdas, no? Muy bien, ¿ves? Todos estamos para recordar y para seguir reflexionando. Entonces, en la experiencia A, mira, obsérvalo, y la experiencia B también. Entonces, ante eso, A, ¿qué cosa representa? Representa el día, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la B qué representa? Ajá, muy bien, representaría la noche. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que se representa en los modelos, no? Si se relaciona porque hubo un momento en que él dijo, ¿no? Cuando el sol está, es de día, y cuando no está, es de noche. Muy bien. Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre en el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? Señala y anota la respuesta que consideres correcta. ¿Listo? Entonces aquí tienes tus tres alternativas. ¿Cuál de los tres crees que piensa Daniel? ¿Será porque el sol se mueve y alumbra? A ver, de acuerdo a la experiencia, acuérdate. ¿Será porque el sol se mueve y alumbra? ¿O será porque la Tierra se mueve? ¿O porque la Tierra gira sobre su mismo eje y el sol alumbra uno de sus lados? ¿Cuál de los tres sería la respuesta de acuerdo a esta experiencia? Porque recuerda, ¿quién representaba a la Tierra aquí? El niño que está con la casa, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y quién representa el sol? Muy bien, la niña, ¿no? Exacto, entonces aquí tú te vas a dar cuenta. ¿Quién es el que se mueve? La Tierra, ¿verdad? ¿Y qué hace para moverse? ¿Cómo se mueve? ¿No? Entonces va dando vueltas, ¿no? O sea, va girando sobre su propio eje. ¿Listo? Entonces ahí tú vas a ver, ya te vas a dar cuenta entonces cuál es la respuesta que crees que piensa Daniel. Ahora, Daniel recordó que para comprobar su respuesta siguió un plan de acción, ¿verdad? Muy bien. ¿Te acuerdas que también nosotros hemos seguido un plan de acción completando un cuadro, ¿no? Dentro de su plan de acción, él puso 1, que va a consultar información respecto a la pregunta de investigación. Puede leer la ficha cómo se producen el día y la noche, porque había una ficha aparte que nos daban, ¿verdad? Para poder informarnos, para poder leer. 2. Seleccionar información que sea útil. 3. Elaborar un modelo. Y 4. Organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se producen
el día y la noche. Estas fueron las anotaciones que aquí nos dice transcripción del registro del cuaderno de experiencias de Daniel, estudiante del tercer grado. Bien. Ahora, al revisar uno de los criterios para lograr la meta, Daniel no estuvo muy seguro de lo que hizo. Observa lo que marcó. Dice, para lograr la meta, ¿no? ¿Te acuerdas que marcó esto, no? Expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Y él logró la meta. Se marcó aquí, sí, que había logrado la meta. Pero ahorita, en estos momentos, él, a la hora de reflexionar, de revisar nuevamente qué fue lo que aprendió, entonces, como que no estuvo muy seguro. ¿Listo? Entonces, ahora, luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se producen el día y la noche. Y él planteó esta respuesta. ¿Por qué se producen el día y la noche? Y él respondió. ¿De acuerdo, no? Entonces dice, el día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la Tierra en el día. Y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la Tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Bien, entonces, esto es nuevamente, te recuerdo, lo que Daniel planteó, su respuesta para explicar por qué se producen el día y la noche. Recuerda que para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación, es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable, proveniente de fuentes científicas, ¿no? ¿Te acuerdas que después de nuestro plan de acción, nosotros leíamos nuestras fichas, ¿no? Que nos daban la estrategia también de Aprende en Casa, las fichas para poder informarnos y de ahí sacar información. Entonces, mira, aquí nada más dice, luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta, o sea, después nada más del plan de acción. Quiere decir que no había leído aún, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá recuerda que para comprobar nuestras respuestas iniciales, debemos recurrir a fuentes científicas. Ahora, reflexionemos. Entonces, en su respuesta o explicación, Daniel consideró como información científica la que leyó en la ficha. ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? Muy bien, a ver, ¿cómo lo sabes? ¿Consideró o no habrá considerado? No, ¿verdad? Todavía no ha considerado información científica. ¿Cómo lo sabes? Porque solamente dio sus respuestas después del plan de acción. O sea, no quiere decir que no había leído aún el texto informativo. Bien. Ahora, la respuesta de Daniel se basa en la utilización del modelo sobre el día y la noche. ¿Cómo lo sabes? ¿No? Claro que de repente se basa un poco, ¿no? En el modelo que hizo con la persona y su linterna, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces de ahí él se ha basado para dar su respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque tiene una idea de acuerdo a la experiencia que realizó primero. Pero sabemos que con eso no sería ya una respuesta científica también, ¿no? ¿Bien? Bien, mis queridos niños y niñas. Ahora, Daniel dice, luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias. Las preguntas complementarias fueron estas, ¿no? Fueron 3, ¿te acuerdas? Entonces acá dice, ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? Y él había respondido, la Tierra da vueltas, sí se mueve, pero él dice, me faltó indicar cómo se mueve, ¿no?
Entonces él ya se está, mira, ¿ves? Está revisando a ver cómo colocó su respuesta y le faltó la respuesta ante la pregunta ¿cómo? Ya se está dando cuenta, ¿ves? Muy bien, ahí está reflexionando Daniel. ¿Qué relación hay entre el sol y la tierra? Él respondió: el sol alumbra una parte de la tierra y en esa parte es de día. Ahí como que está conforme. ¿Qué causa el día y la noche y cómo lo podemos demostrar? Él ha colocado aquí: el sol alumbra una parte de la tierra en el día y en la parte que no alumbra es de noche. Eso nada más colocó, ¿verdad? Ahora él dice: creo que me faltan ideas. ¿Ves? Ya se está dando cuenta. ¿Ves? Muy bien, entonces acá dice: ayuda Daniel. ¿Qué información crees que le faltó incluir? Entonces ya estamos viendo aquí qué ideas le faltó incluir. Por ejemplo, aquí le faltó incluir cómo se mueve la Tierra, ¿no? Y acá también le faltó más ideas. ¿Dónde puede buscar la información que le falta? Ya sabemos, ¿dónde puede encontrarla? ¿Dónde puede buscar? ¿No? En las fichas que nos dio la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Donde nos dio un texto informativo para poder leer e informarnos. Ahora, Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación. Sin embargo, se ha percatado de que en su respuesta faltan algunas ideas, ¿no? Ya se dio cuenta, ¿ves? Mira, ve, en la primera y en la última, se ha dado cuenta. Entonces, ahora te pregunto, mis queridos niños y niñas, ¿crees que realmente logró la meta? ¿Crees que realmente logró la meta Daniel? No, ¿verdad? Muy bien, ¿y cómo te diste cuenta? Porque le faltan algunas ideas, ¿bien? ¿Ves? Ahí ya vamos, ¿ves? De esa manera vamos reflexionando. Qué bonito, ¿ves? Muy bien. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué debe hacer para mejorar su explicación sobre por qué ocurren el día y la noche? ¿Qué debe hacer? A ver. Muy bien. Lo que él debe hacer es que debe revisar las fichas informativas de la estrategia de Aprendo en Casa. La ficha que nos ha dado, ¿no? Una ficha donde nos dice todo, nos explica cómo se mueve la Tierra. Bien, ahora dice: observa lo que hizo Daniel para mejorar su explicación. A ver, vamos a revisar qué hizo Daniel. Ya reflexionó, ya se dio cuenta qué es lo que le falta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Volvió a revisar su plan y las acciones que realizó. También identificó las que quizás le faltaron realizar. Recordó que leyó la ficha por qué se producen el día y la noche y que registró ideas acerca del texto. Pensó que sería ideal volver a leerlo para complementar su explicación. Anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y de la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, él anotó nuevamente sus ideas, o anotó acá sus ideas donde dice: un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. Otro punto, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. Y otro punto, un tercero, el movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. Bien, entonces acá nos dice también: ayuda a Daniel. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que notó? ¿No? Ya sabemos que se encuentra también en el texto por qué se producen el día y la noche. ¿Qué otra idea crees que puede incluir? ¿Ya? Entonces, también para ayudar a Daniel, entonces también tienes que leer nuevamente la ficha por qué se producen el día y la noche, y ahí vas a ayudar entonces qué otras ideas puede tener Daniel.
¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahorita Daniel? Revisar nuevamente su texto, por qué se produce en el día y en la noche. Y al revisar nuevamente su texto, ha sacado estas ideas. Bien, y tú puedes ayudar a colocar otras ideas. A ver, vas a cotejar entonces también cuando después tú hagas tu reflexión, así como Daniel, vas a cotejar también si tus ideas fueron, o las ideas que seleccionaste fueron parecidas a las de Daniel. Muy bien. También recordó que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir, ¿ya? Entonces también revisó ahí, ¿no? Recuerda cuando hicimos ese cuadro, ¿no? Un cuadro donde decía hipótesis y al lado derecho decía confrontación de hipótesis, ¿no? Recuerda. Entonces ahí también fue a revisar. ¿Listo? Vamos a tener acá, ¿no? Él lo hizo de esta manera. Entonces, existen dos posibles respuestas. O sea, recuerda que estos fueron sus hipótesis, ¿ya? Ahora, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra es de noche. Y cuando el Sol sí la alumbra es de día. La Tierra flota y se mueve. Y el Sol arde y transmite mucho calor cuando es de día. Ahora dice, revisa las posibles respuestas que escribiste. ¿Estás de acuerdo con lo que pusiste? ¿Por qué? Entonces acá Daniel respondió, sí, estoy de acuerdo porque cuando hice que la linterna alumbre, le alumbra solo una parte y ahí es de día. Y cuando no le alumbra es de noche. Y después da vuelta y alumbra la otra parte. Ese fue su respuesta, ¿no? En la cual él estuvo de acuerdo con lo que había dicho en su respuesta inicial. Ahora, ¿en qué crees que se basó Daniel para reafirmar o afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial? ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? A ver, ¿te diste cuenta qué es lo que él piensa? Bien, a ver, ¿te diste cuenta? Porque él dice acá bien claro, sí estoy de acuerdo porque cuando hice que la linterna alumbre, le alumbra solo una parte. Entonces, bueno, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial? ¿Cuál de los dos? ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Muy bien, sería en la elaboración del modelo. Bien. ¿Llegaste a construir tu modelo? A ver, ¿te acuerdas? ¿Llegaste a construir tu modelo? Vamos a observar el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? A ver, mira, ve. Aquí está Daniel. Él está demostrando aquí que aquí está Perú. Y en el otro extremo, en el otro lado de la pelota, también colocó, ¿no?, como una ficha o de repente con una plastilina, parece que fuera, identificó que era China. Y mira, ve, aquí ya está, ¿qué está haciendo? ¿No? Está utilizando la linterna que representa el Sol y acá su planeta Tierra. ¿Hiciste tú igual? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda que esto que estamos señalándote aquí es un modelo elaborado por Daniel, estudiante de tercer grado, para explicar cómo se produce en el día y la noche, debido al movimiento de rotación de la Tierra. Muy bien. Ahora, ¿qué pudo representar Daniel mediante su modelo? A ver, ¿qué pudo representar? Señala las alternativas que consideres correctas. A ver, ¿cuál de los tres pudo representar Daniel con su modelo? ¿Solamente va a representar el Sol y la Tierra? Aunque puede ser, no, pero solamente para eso fue. No, ¿verdad? Muy bien. El movimiento del Sol alumbrando la Tierra. A ver, ¿te acuerdas tu experiencia que tú hiciste también? A ver, el movimiento del Sol, ¿se moverá el Sol o quién se movía? ¿El Sol o la Tierra? ¿Ya? Ahí está, muy bien. El movimiento de rotación de la Tierra habrá sido
La representación, ¿no? El movimiento de rotación de la Tierra. ¿O qué ocurre cuando el Sol alumbra a un lado de la Tierra? ¿Cuál de los 4 crees tú que pudo representar Daniel mediante su modelo? ¿No? Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? A ver, te dejo a ti para que lo hagas. Muy bien, listo, yo ya sé que ya te has dado cuenta. Entonces, mis queridos niños y niñas, vas a seguir recordando. Elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales, como el día y la noche, en maquetas u otras formas, las cuales nos ayudan a comprenderlos y explicarlos mejor, ¿no? Que tú al hacer esto pudiste explicar mejor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí vas a ver muy bien eso, vas a recordar eso. Ahora, al revisar otra vez su plan de acción, Daniel observó que se había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurren el día y la noche, y que tal vez eso lo podría ayudar a complementar su información. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? Si observa dónde ocurren el día y la noche, ¿por qué? Si quisieras dibujar al sol, ¿dónde lo ubicarías? A ver, aquí está. ¿Te acuerdas que también tú hiciste un esquema parecido a esto después de haber hecho tu representación? ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, había 2 casos. Recuerda, a ver, te ayudo para que recuerdes ahí, ¿no? Había 2 casos. Había letra A, un dibujo, un esquema A y un esquema B que tenías que hacer. En este caso A, ¿no? A ver, nos dice acá la pregunta. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? ¿Qué representó Daniel aquí con este esquema? ¿Qué está señalando? Ah, muy bien, está señalando el día, ¿no? Se observa dónde ocurren el día y la noche, ¿por qué? ¿No? Se está representando así, pero se observa dónde ocurre. A ver, identifica tú, mis queridos niños. ¿Se observa dónde ocurre el día y la noche? No, ¿verdad? ¿Y por qué crees? Porque no está señalando exactamente quién es el día y quién es la noche, ¿no? ¿Te acuerdas que se te indicó que tenías que colocar, ¿no? Que si esto representa el día, tienes que colocar con una flecha, así como hizo él, ¿no? Muy parecido, señalando con una flecha y acá colocar que es de día y de repente colocar imágenes que representen al día. Muy bien, ahora, si quisieras dibujar al sol, ¿dónde lo ubicarías? Pues ya estás observando, ¿no? Lo ubicarías al lado izquierdo, ¿no? Ahí para que alumbre al planeta Tierra. Bien, ahora, para lograr explicar por qué ocurre el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación. Incluyó información sobre el movimiento de rotación y algunos esquemas. Estas son algunas de las ideas que incluyó. Entonces, incluyó esto. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra a un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta, que no recibe luz, es de noche. Bien, mira, ya estas ideas está agregando Daniel. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, los logros y las acciones que realizó Daniel, presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Ahora, contento, porque tiene nuevas ideas, ¿ves? Mira, después de la reflexión, él tiene nuevas ideas. Ha entendido por qué ocurre el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro, ahora sí, mira, ve, al brindar la explicación. Utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Entonces su papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que le ayudaron a dar una mejor explicación, a fin de tenerlas en cuenta durante sus próximos aprendizajes.
Esto es lo que registró Daniel. ¿Ves? Eso también es muy importante. ¿Qué acciones? Mira, ve. Aquí están sus acciones para mejorar mis aprendizajes. ¿Qué va a hacer él? Continuar haciendo lo que hice bien. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo bien él? Él reconoció. Anotar las ideas y los pasos a desarrollar las experiencias. Desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprensión de los temas. Expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Y las acciones que me ayudaron a mejorar, o sea, esto también va a ser él. Acciones que le ayudaron a mejorar, ¿ves? Mira, ten en cuenta, mira cómo está haciendo Daniel sus acciones para mejorar. En este caso, las acciones que le ayudaron a mejorar fue ¿qué cosa? Leer para saber más, porque en algunos lugares es de día y en otros es de noche, ¿no? Porque eso le faltaba, leer la ficha, ¿no? Que nos habían dado para poder tener más información. ¿Qué otra cosa le ayudó? ¿Qué otra acción? Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. Entonces vas a verificar, así como hizo Daniel, porque primerito él había puesto, ¿no? Que sí lo logró, pero después se dio cuenta como que no estaba conforme, entonces nuevamente revisó, ¿no? Verificó. Muy bien. Entonces, acá te pregunta, ¿qué otras acciones o estrategias le sugerirías a Daniel para mejorar sus aprendizajes, ¿no? ¿Qué otras acciones o estrategias le sugerirías, ¿no? De repente, ¿no? Puede ser uno, ¿no? Aprender o mejorar en la elaboración de sus esquemas u organizadores, ¿no? Puede ser también otra acción que le puede ayudar a mejorar, ¿ya? Tú vas a ver aquí qué otras acciones entonces le puedes ayudar, ¿bien? Bien, mis queridos niños y niñas, seguimos aprendiendo. Ahora, así como Daniel revisó detalladamente sus trabajos y reflexionó para identificar si logró la meta de la actividad, te invitamos a revisar entonces ahora tus propios trabajos. De ser necesario, pide ayuda a un familiar y lee la ficha Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Para orientar y registrar tu autoevaluación, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tienes la ficha también que te da la estrategia de Aprende en Casa y dice, reflexiono sobre mis aprendizajes. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Entonces, aquí va la primera pregunta. ¿Qué metas se propusieron en la actividad? Vas a revisar entonces esa fecha de la semana que hemos trabajado, ¿no? De la semana 22, día 4. Vas a identificar qué metas vas a colocar. ¿Qué consideré para saber si logré mis metas? Entonces tú también vas a anotar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál consideraste aquí? También tienes tu cuadro. Aprendizajes o criterios. Expliqué sobre la base de mi experiencia por qué ocurre en el día y la noche. Entonces tú te vas a anotar aquí, a ver, ¿de acuerdo? Vas a revisar si lo lograste, si estás en camino o aún necesitas apoyo. ¿Bien? Vas a seguir revisando esa ficha y te dice reflexión. De ser posible vas a ir colocando un check lo que vas haciendo. Mira los pasos que te dice que tienes que hacer. Entonces vas y vas a revisar la pregunta de investigación. Y luego de haber hecho eso vas a poner aquí, revisé la pregunta de investigación y la posible respuesta. O sea, tienes que revisar, ¿sí? Y una vez que termines de revisar, colocas un check. Sí, ya revisé. Verifiqué si la posible respuesta se relacionaba con la experiencia relacionada con el modelo. Tienes que verificar. ¿Listo? También. Identifiqué lo que hice bien y las dificultades que tuve. Registré mis avances en la tabla, aquí en esta tabla. Entonces recuerda, si lo has hecho, todas estas indicaciones que te están dando aquí quiere decir que tú tienes que hacerlo, ¿sí? Mis queridos niños y niñas, tienes que hacerlo. Entonces tienes que revisar, tienes que verificar, tienes que identificar y tienes que registrar también tus avances en una tabla como esta, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos con la reflexión, ¿ves? Mira, ve. Hay muchas reflexiones. Todas estas reflexiones también las vas a tener que realizar.
Revisé el plan de acción, tienes que revisarlo. Realicé todas las acciones, identifiqué cuáles fueron las más las más fáciles y las más difíciles y por qué. Analicé la respuesta o la explicación a la pregunta de investigación con base en las preguntas complementarias. O sea, aquí está todos los pasos como hizo Daniel. Entonces, igualito, lee cada uno de estos pasos y vas reflexionando, ¿no? Y cada vez que vas haciéndole, de ser posible, marca un check, que sí lo estás haciendo, ¿ya? Para eso es el día de hoy también que vas a reflexionar cuando estás aprendiendo en por qué ocurre el día y la noche, ¿bien? Luego viene el diálogo en familia, ¿no? Luego del proceso de autoevaluación. Una vez que hayas autoevaluado todo lo anteriormente, vas a dialogar con tu familia. Planteé cómo me siento cuando tengo dificultades, cuando logro mis aprendizajes o cuando pido ayuda ante una dificultad, ¿no? Comuniqué para qué me sirvió lo aprendido y cómo me siento. Entonces, estas dos acciones también tienes que hacerlo con tu familia a través de un diálogo, ¿listo? Y eso lo vas a hacer después de tu autoevaluación. Tienes que conversar, tienes que explicar, papá, mamá o querida familia, yo me siento un poco incómodo cuando tengo dificultades, me siento de repente contento cuando logro mis aprendizajes, ¿no? Me siento de repente también un poco con temor de repente cuando pido ayuda, cuando tengo alguna dificultad, ¿no? Entonces así tú vas a contarlo, ¿bien? Pero dialogando con la familia, por eso es importante que la familia esté acompañando en este momento de reflexión. Bien, ahora acá, propuestas de acciones para mejorar mis aprendizajes. Una vez que te hayas autoevaluado, el contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, tú te vas a proponer acciones. Lo que voy a continuar haciendo es, así como hizo Daniel, ¿no? ¿Te acuerdas qué fue lo que te dijo Daniel? Daniel, él se dio cuenta de todo lo bueno que estaba haciendo y él dijo, ya voy a continuar haciendo esto, ¿no? Entonces igual tú, al hacer tu autoevaluación también vas a encontrar qué es lo bueno que estás haciendo y vas a continuar haciéndolo, ¿no? Que lo que voy a tener en cuenta para mejorar es, entonces ahí también tú vas a notar qué es lo que tienes que mejorar, porque te vas a dar cuenta que hay algunas partes que de repente tienes que mejorar y eso lo notas aquí, ¿sí? Muy bien. Ahora, tras haber resuelto la ficha, esta ficha de acá que ya hicimos, ¿no? Responde a las siguientes preguntas sobre la actividad. ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Entonces tú aquí vas a responder, ¿cuál era el propósito de la actividad del día de hoy? ¿No? El propósito es reflexionar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar y por qué? ¿Listo? También tienes que ver qué actividad en el momento de tu autoevaluación te fue fácil y por qué. También vas a encontrar en qué parte de la actividad tuviste dificultades, las superaste y de qué manera. ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarlas? ¿Cuáles? ¿Sí? Muy bien. Todas esas preguntas también las vas respondiendo. Entonces, ahora, a compartir en familia. Seguimos a compartir en familia. Explica a tus familiares con tus propias palabras qué estás aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión de tus aprendizajes. Asimismo, coméntales qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo, ¿sí? Entonces, reflexiono sobre mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno en una hoja de reuso. Luego reflexiona y escribe las respuestas. Mira, ve. Entonces aquí está tu cuadro de reflexión. Mira, ve. El día de hoy, a pesar de que estás haciendo una reflexión en el área de ciencia y tecnología, también tienes entonces el día de hoy una autoevaluación. Y tu autoevaluación es esto. Comprendí las metas de la actividad. Revisé qué y cómo aprendió Daniel en la actividad, por qué ocurre en el día y la noche. Los revisaste, ya tienes que revisar, porque así como él hace,
tú después vas a tener que hacerlo. Expliqué por qué ocurre en el día y la noche sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando modelos. ¿Lo hiciste? Reflexioné a partir de la revisión de los pasos para dar respuesta a la pregunta de investigación. Expresé cómo me sentí durante la actividad e identifiqué mis logros y dificultades. Propuse acciones de mejora para seguir aprendiendo. ¿Ya? Todo esto tiene que estar también en lo que tienes que hacer el día de hoy. Por eso es importante que también el día de hoy hagas una buena reflexión. ¿Ya? Entonces te sugiero que veas bien cómo lo hizo Daniel, porque así también tienes que realizarlo tú. Muy bien, mis queridos niños. Entonces hasta aquí termina la reflexión del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Entonces, hasta aquí te he ayudado para el logro de tus aprendizajes. ¿Listo? Entonces termina igual, luego espero tus evidencias. Y nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídate mucho.